Se suele denominar trilogía Tudor al conjunto de 3 óperas de Donizetti que ni son una trilogía ni están concebidas de tal manera. Lo que sucede es que el espacio ficcional, el tiempo ficcional de las 3, pues es el mismo que en la época de la reina Isabel I de Inglaterra. Esas 3 obras, bueno, Donizetti nos ha dejado 66 óperas, pues esas 3 óperas, cronológicamente, la más antigua es Anna Bolena, que es la 31ª, que el libreto es de Felice Romani y se estrenó en el Teatro Cárcano de Milán. La más reciente es Roberto de Veré, que es la 53ª, se estrenó en el San Carlos de Nápoles y el libreto es de Salvatore Camarano. Y la que está en medio de las dos es la que ahora nos ocupa, que es María Estuarda, que es la 38ª, que se tenía que haber estrenado en Nápoles, pero al final se estrenó en la Scala de Milán y el libretista Giuseppe Bardari. Entonces, bueno, el 12 de abril de 1834, Donizetti firmó un contrato con Nápoles para hacer una ópera seria, una ópera trágica cada año. La primera iba a ser, pues precisamente, María Estuarda. Entonces Donizetti quería trabajar con Felice Romani, con el libretista, pero Felice Romani estaba enemistado con él por unas declaraciones que había hecho Donizetti, al parecer un poco, que el libretista no le parecieron bien, total, que al final no pudo trabajar con él. Y entonces trabajó con un chico muy joven, 17 años, que se llamaba Giuseppe Bardari, que es el autor del libreto de María Estuarda. Este chico fue su primera ópera y su único libreto de ópera, porque en vista de la prohibición de la censura, pues ya dejó el tema y bueno, pues luego se dedicó a la judicatura y hubiera llegado, además con muy buen resultado, pero hubiera llegado a magistrado, pero no fue así por su amistad con Garibaldi, de manera que murió en 1861 con 44 años sin haber llegado al culmen, podríamos decir, de su carrera profesional, que era lo que obviamente hubiera merecido. En fin, el caso es que el libreto estuvo acabado el 19 de julio. La primera idea de Donizetti era estrenar el 6 de julio, porque era el día de la fiesta de la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, que bueno, digamos que era un día muy señalado para hacer un estreno, pero claro, el libreto no estaba acabado, las cosas pues no fueron así. Entonces, bueno, el caso es que Donizetti conocía la obra, porque se basa en una obra de Schiller, claro, se basa en la obra de Schiller, que la obra de Schiller es de 1800, porque Donizetti la había visto, se dice que la había visto, probablemente había asistido a una lectura de la obra en Milán en 1830, en casa de Andrea Maffei, que Andrea Maffei, que era el que había hecho la traducción, pues es un personaje importante porque luego fue el que hizo también la traducción de Die Räuber para Il Masnadieri de Verdi. En fin, la partitura al final pues acabó en los últimos días de agosto de 1834 y cuando la obra ya parecía que se iba a estrenar, los censores llamaron al libretista Giuseppe Bardari. Los censores, vamos a dar su nombre para que su ignominia sea eterna, ¿verdad? Se llamaban Basilio Puotti, Giulio Gianomo y Francesco Ruffo. Este Ruffo fue el que concretamente llamó a Bardari. Y entonces exigían diversos cambios. El primero y más importante, que no se acabara con la decapitación de la reina. Con lo cual, claro, ya era imposible hacer la ópera, lógicamente. Y que eso no podía ser. Y luego, claro, el famoso párrafo en que las dos reinas se enfrentan y entonces María Estuarda increpa a la reina de Inglaterra, ¿no? Figli impura di Bolena, etc. Este es un momento además de una gran fuerza dramática y musical, incluso literaria, es un texto bonito, fuerte, ¿no? Pues entonces esto lógicamente no podía estar así, había que cambiar el texto y entonces, bueno, al final no se llegó a ninguna solución, la obra se prohibió y entonces lo que hizo Donizetti fue aprovechar parte de la música y otras músicas y hacer una ópera nueva. Esa ópera nueva fue Buon del Monte, que el libreto era de Pietro Salatino, que había sido el libretista de 3 óperas de Donizetti y, por cierto, había sido el libretista de Sanzi Castaglia,
del propio Donizetti. Y bueno, utilizó música de María Estuarda para esa nueva obra que se llamaba Buondelmonte, que es la que al final se estrenó en lugar de María Estuarda. Entonces, la idea era aprovechar el vestuario y el decorado con una ópera que también se desarrollase en esa misma época ficcional, con el fin de aprovechar, ya digo, el material teatral. Esa obra y habría sido Caterina Grey de Giuseppe Baccai, pero al final la censura también la prohibió porque también se ejecutaba un noble al final, o sea que la cosa pues no podía funcionar. El caso es que, bueno, también exigieron cambios, también exigieron que no se decapitara al noble, total. A Donizetti, ya digo, tiró con otra obra nueva que fue Buondelmonte y le pagaron 600 ducados, 600 ducados añadidos a los 1.400 que había cobrado ya. Y Buondelmonte se estrenó el 18 de octubre de 1834 con las mismas dos sopranos que tendrían que haber intervenido en María Estuarda, ¿no? Y entonces, a propósito del tema, pues hay una carta, que se conserva una carta que Donizetti le escribió a Aniello Benvenuto, que era Aniello Benevento, que era un amigo suyo y crítico también. Y en la carta dice, hay una frase muy significativa por parte de Donizetti, pero el amigo le reprochaba que hubiera cedido con la censura y tal. Y entonces la frase de Donizetti es la siguiente: io son qui per la musica e non per garantire la poesia alle autorità. O sea, Donizetti se ve responsable de la música y los vaivenes con el libreto no eran, en su opinión, de su competencia. ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, en el primer ensayo con orquesta, parece ser que las dos sopranos llegaron a las manos en escena. La soprano es una Giuseppina Ronchi di Begni, que era la que hacía María Estuarda, y la otra era Ana del Sere, que era la Elisabetta. La Ronchi había tenido mucho éxito, por supuesto, en Italia, en Francia y en Inglaterra estuvo varios años. Y luego volvió a Nápoles en 1825 y ahí es cuando Donizetti la contrató. Entonces, parece ser que en el ensayo que fue el primer ensayo de orquesta, pues cuando María Estuarda se enfrenta con la reina y le dice, pues aquello, figlia impura di Bolena, parla tu di disonore, meretrice, indegna, oscena. Cuando le dice todo eso, que además es un momento que tiene muchísima fuerza, dramática y, por supuesto, musical, y el texto está muy bien, ¿no? Pues entonces, como se lo dijo con tal fuerza la Ronchi, pues, y mirándola a la cara, la otra se lo tomó como una ofensa personal, se fue a ella, le quitó, le tiró de los pelos, la arañó, la otra claro se defendió, en fin, se montó una bronca importante sobre el escenario. Entonces, sobre este tema de las dos sopranos, Charles Berlioz, que era el marido de la Malibran, que luego era que estrenaría la ópera en Milán, pues nos ha dejado un significativo retrato de la Ronchi, diciendo que canta egregiamente con la voz de un mirlo, en contraste absoluto y cómico con su circunferencia monstruosa. Es una masa inerte que solo da signos de vida si un gato cruza la escena. En fin, esto será verdad, será exageración, en todo caso es la descripción física que tenemos de la Ronchi, ¿no? Entonces, a propósito del enfrentamiento entre las dos sopranos, pues un amigo, Jacopo Ferretti, que fue, por cierto, el libretista de La Cenerentola y de varias óperas de Donizetti, pues Donizetti le cuenta que las dos sopranos habían venido a él a quejarse la una de la otra de la una, y que la Ronchi, concretamente, le había acusado de apoyar a la del Sere. Y claro, que a Donizetti lo que le escribe literalmente al amigo es lo siguiente, que él le había dicho a la Ronchi: «Io non proteggo alguna di voi, ma puttana erano le due», se refiere a Elisabetta y a María, ¿verdad?, «e due puttane siete voi». Eso es lo que parece ser que Donizetti le había dicho a las cantantes. Se ha afirmado muchas veces, y es falso, que la reina
María Cristina de Borbón dos Sicilias, que había asistido al ensayo general y que se había desmayado al ver la escena final de la decapitación. En fin, esto es mentira. Por supuesto, ella era la reina. Si quería asistir a una función hubiera ido al estreno, no hubiera ido en absoluto a un ensayo. Y aparte, es bien sabido que detestaba el teatro y detestaba las óperas, le parecía algo pecaminoso, con lo cual esto que se ha dicho muchas veces es obviamente falso. Sí es probable que a lo mejor algún aristócrata estuviera en algún ensayo y, bueno, se escandalizase por el texto y por la situación y fuese el que promovió que la censura interviniera, etcétera. Esto es, bueno, es más probable. En todo caso, lo que sí es verdad es que, bueno, el público napolitano adoraba a Donizetti y, claro, pues de ahí que si la obra no salía adelante se hiciera una obra nueva, que fue el Buen del Monte, ¿no? En fin. En todo caso, Donizetti se planteó hacer el estreno en Milán, porque había tenido mucho éxito con Gemma di Vergì el año pasado, en diciembre del año 34, entonces ahora, en diciembre del 35, es cuando se propuso estrenar la obra. Bueno, de hecho la estrenó en Milán. Quería que interviniese la Ronchi di Begnis, pero la Malibran, que era la que lo iba a cantar, lo impidió. Total, que al final cantaron la Malibran y Cristina Puccitoso, que era una soprano mucho menos conocida, pero que estaba familiarizada con la historia porque había representado en Londres la María Stuarda Regina di Scozia de Carlo Coccia, y además había tenido en el 27 y había tenido muy buena acogida y por lo menos estaba familiarizada con la historia ficcional. Total, que el estreno tuvo lugar en Milán el 30 de diciembre de 1835. La Malibran no estaba precisamente en buen estado vocal, pero entonces además se obstinó en cantar parte del texto que había sido censurado, lo cual pues al final tuvo por consecuencia que la obra se acabara prohibiendo. Entonces, el estreno, ya digo, fue el 30 de diciembre, se hizo el 30, el 31 y el 1 de enero, y ahí Donizetti se quitó de en medio, porque entonces era obligatorio, bueno, todavía en tiempos de Verdi, al menos en la primera época, el compositor firmaba que tenía que dirigir las 3 primeras representaciones. Entonces, claro, Donizetti dirigió las 3 primeras representaciones porque no le quedaba más remedio y se marchó inmediatamente a Venecia a presentar allí Belisario. Y entonces, en la función del 31 de enero, como la Malibran estaba tan mal de voz, se hizo solo el primer acto de la versión antigua, claro, en 3 actos, que luego están los 2 primeros reunidos en uno, ¿no? Y entonces ella no cantó más que en el primer acto, que apenas aparece, y luego se hicieron los actos segundo y tercero del otro de Rossini. Y no obstante, la Malibran cobró el caché, que era de lo que se trataba. Total, las 2 funciones más fueron el 10 de enero y el 12 de enero, y ahí ya es cuando la obra se prohibió definitivamente. ¿Por qué se prohibió? Bueno, parece ser que el gobernador, el conde Hartig, que se llamaba, que era el gobernador austríaco de Milán. Milán en aquel momento estaba gobernada tenía una delegación del Imperio Austrohúngaro, pues el conde Hartig llamó a la propia Malibran y le sugirió que por favor cambiase el texto del último verso de la famosa requisitoria entre las 2 reinas, y cuando dice lo de vil bastarda dal tuo pie, que en vez de bastarda dijera bugliarda, o sea mentirosa. La Malibran se negó y claro, lo hizo, y naturalmente la censura prohibió la obra y ahí se acabó la historia del estreno de la María Stuarda de Donizetti. En fin, el caso es que Pietro, sobre esa escena, sobre el final del acto primero, en fin, se han contado historias, pues, que para empezar, el enfrentamiento entre las 2 reinas históricamente es inexistente, es falso, ¿no? Pero bueno, Pietro Gominacci, que era libretista y amigo de Donizetti, periodista, escribió ya años después del estreno, cuando él lo vio, ensalzando mucho ese momento, porque es verdad,
dice la Campatina de María, esto es lo que escribió Cominacci, la Campatina di María, el gran finale primo ante el cual los oyentes palidecían y temblaban cuando María Estuardo llamaba bastarda a Isabel I, y la escena final son momentos sublimes no inferiores a los momentos más elevados del gran maestro. Bueno, no solo el gran maestro, sino podríamos decir que de todo el operismo italiano del 19, la verdad. Total, que solo se hicieron 6 representaciones del estreno, no se volvió a ver hasta el año 1866 en el San Carlo de Nápoles. Donizetti había muerto hacía 18 años, la obra desapareció del repertorio. Entonces, en el año 58 aparece el manuscrito original de Donizetti en la Biblioteca Nacional de Estocolmo. ¿Cómo llegó allí? Pues es un misterio, pero aparece el manuscrito. Y entonces, gracias a eso, fue en el año 58, pues se hizo ya en el año 65 la edición crítica, claro, en 2 actos, etcétera, bueno, la que se utiliza ya en los tiempos más recientes, y claro, en el año 67 alcanzó ya un gran reconocimiento mundial, porque en el Mayo Musical Fiorentino de ese año la cantaron Leila Genzer y Shirley Barrett, que fue en el Mayo Musical Fiorentino, y dirigía Carlo Felice Silario. Entonces, mientras tanto, la obra, después del estreno original, se había visto en el Teatro de la Cruz en Madrid, y luego en el año 43 se ve en Granada, en Málaga, en Barcelona, en el Teatro de Santa Cruz, y luego en el 44 en Lisboa. No se había vuelto a saber de ella hasta que apareció el manuscrito y se hizo la edición crítica a la que me acabo de referir. Entonces, en su forma actual, con los 2 primeros actos unidos en uno solo, María Estuardo presenta una compacidad armónica verdaderamente singular e inusual, completamente inusual, en el teatro italiano, en el teatro operístico italiano de la época, porque el primer acto empieza en si bemol mayor y acaba en re mayor, y el segundo empieza en mi bemol y acaba en re mayor también. O sea que hay un paso de dominante a subdominante, de tónica a subdominante del primer al segundo acto, y los 2 actos acaban en la misma tonalidad. Para la versión de Milán añadió Donizetti pues un pequeño preludio de 29 compases que está en mi bemol, que luego ya pasa al si bemol, preludio que se va a escuchar en las funciones en este teatro, por cierto. Es un breve, con una frase de clarinete muy bonita, en fin. Y el si bemol, el famoso si bemol, está en principio asociado al personaje epónimo, ¿no? María Estuardo, la Campatina del acto primero, y el final del primer acto es una estructura muy compleja, pasa del mi bemol al si bemol, luego modula finalmente a re, y bueno, es un episodio muy elaborado, y que pues tiene 5, lo que sería el tempo di mezzo es muchísimo más largo que la primera parte y que la parte de la stretta, y ese tempo di mezzo está dividido en 5 secciones, une a todos los personajes allí, 5 secciones que además tienen una estructura simétrica. La primera es igual que la última, en fin, una estructura, digamos, muy compleja. Y se acaba al final pues imponiendo la tonalidad de re mayor, que va a ser la misma tonalidad de la muerte en el acto segundo. Ya digo que hay una unidad armónica inusual que es, claro, paralela con la unidad dramática de la peripecia, ¿no? Entonces, el final segundo es digamos que sería como un aria, como una cavatina, pero que no tiene cabaleta, y que además en la escritura vocal se va pasando cada vez más casi a una declamación en tono recto. No digo que sea eso así, pero casi. O sea, la escritura vocal cada vez se va simplificando y, claro, adquiere precisamente por eso una fuerza y un dramatismo mayores. Es verdaderamente un episodio de gran intensidad. Y Julian Asbrook, bueno, es un libro descomunal sobre la ópera y la vida de Donizetti, pues hablando de este final, ha dicho con gran exactitud que el final de María Estuardo entra entre las grandes realizaciones operísticas porque Donizetti,
ante el trágico destino de María Estuarda, ha sabido expresar el drama con una crudeza que se alterna con una fusión lírica que posee toda la fuerza de la realidad. Y vamos, para concluir, le vamos a dar la palabra a Chantal Catzou, que es una musicóloga francesa que ha publicado libros sobre Donizetti, sobre Brahms, y que ha publicado pues un estudio muy denso sobre la María Estuarda, y precisamente en el final de ese estudio, muy simplificado, dice que María Estuarda es una ópera inusual que desdeña la pasión amorosa para expandirse sobre otra pasión hecha de momentos de intensidad casi mística. Es una ópera abstracta, paradójica en su argumento y en su forma, y sin embargo una ópera romántica por encima de todo en su unión entre lo sórdido y lo sublime.